Buenas tardes a todos los hermanos. Hoy es un día glorioso porque de una manera u otra Dios nos permite estar aquí presentes, llevar nuestros estudios y de una forma u otra, aunque estemos en cuarentena, seguimos dentro de la palabra y no soltamos el arado. Dios lo bendiga a todos desde sus hogares. Lo llevamos siempre en nuestros corazones, como siempre. Y siempre oramos por todos ustedes y por toda la humanidad que sea justa delante de Jehová de los ejércitos. Porque es a los justos a los que Dios va a preparar para llevárselo de este planeta, para después regresar con ellos. También le brindamos un saludo desde este Ministerio Fundamento aquí en Cranston, Rhode Island, a todos aquellos hermanos que de una forma u otra nos escriben a través de nuestro email y nos llaman a través de nuestro teléfono que aparecen en el video o en los videos, para de una forma u otra hacernos preguntas o aclarar algunas cosas que de alguna u otra forma yo pensaba que no existía en la Biblia, pero que se han dado cuenta que sí. Gracias a ellos por su comunicación y gracias al Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es la semana 70. O sea, Dios le dio a Daniel 70 semanas, pero dentro de esas 70 semanas Dios eligió una semana especial. A esa semana las Escrituras le llaman la semana 70. Para algunos intérpretes, esa semana se cumplió cuando el Señor Jesucristo entró en el pollino. Para muchos intérpretes de la Escritura, ellos piensan que ese día que él entró en el pollino, ese día empezó a correr esa semana llamada la semana 70. Para otros intérpretes, esa semana 70 no llegó a cumplirse. De modo es que el Señor Jesucristo muere exactamente a los 3 años y medio de lo que es su ministerio aquí en la tierra. Porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra a cumplir un ministerio especial de 7 años, lo que es igual a una semana. Pero no lo quisieron recibir, no lo oyeron para que se cumpla la profecía. A los míos vine, pero los míos no me recibieron. Y nadie es profeta en su tierra. De esta forma vemos de cómo el Señor fue cortado en la semana número 69 de la profecía de Daniel capítulo 9. Desde el versículo 23 en adelante. Entonces, vemos que el Señor es cortado no por sí, sino por pacto. Al no cumplirse la semana del ministerio completo del Señor, pues quedó nula la semana. Al la semana quedar nula, pues esa semana tiene que tener un cumplimiento en cualquier tiempo de la historia. Y esa semana la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pero también encontramos esa semana en el comienzo del libro de Génesis. Porque todo el libro de Génesis está en los evangelios y en el Apocalipsis. Y todo el Apocalipsis y los evangelios sinópticos y muchas otras revelaciones que se encuentran en el Viejo Testamento están dentro del libro de Génesis. Porque el libro del Génesis, entre el capítulo 1 y el capítulo 11, es el semillero de toda la Escritura. Todas las respuestas están en el libro de Génesis. Y todos los misterios están en el libro de Génesis. Inclusive, si una gente puede ser llamado apóstol o no puede ser llamado apóstol hoy en día, la respuesta la tenemos en el libro de Génesis y también la tenemos en el final del Apocalipsis. Pero ese no es el tema. El tema es continuar con el estudio de la semana pasada, donde estuvimos hablando de ese misterio
en donde en una simple semana Dios envuelve tantas cosas y riega por toda parte tantos misterios de su escritura. Estuvimos hablando del orden de lo que es los dolores de parto de la mujer que ya empezaron, para que esos dolores nos lleven a una tribulación o pretribulación. Estuvimos también hablando que después de esa pretribulación, cuando se acaben los dolores, que son todas las cosas que usted está mirando y vemos que están pasando y que van a aumentar, ya no se van a parar. Y cuando se paren por un poquito de tiempo es para Dios ver si en verdad hay un arrepentimiento, hay una forma de buscarlo de nuevo. Pero dice la Biblia que no va a haber arrepentimiento, porque cuando todo se ponga un poquito bueno, Dios va a saber que la humanidad sigue igual. Porque dice, y con todo eso, blasfemaron el nombre de Dios. Entonces vemos que después que se acaba esa pretribulación, entonces entra la tribulación. Después que entre la tribulación, entonces vemos que nos acercamos a la gran tribulación. Cuando esa tribulación empiece, entonces empezamos ese periodo de tiempo de esa semana de 7 años. Cuando empezamos ese periodo de tiempo de esa semana de 7 años, entonces nos damos cuenta que esa semana no va a empezar, sino hasta que empiece lo que se llama las tribulaciones, que vienen sobre esta tierra. Algo va a suceder, que es lo que en Daniel 9:27 habla el Señor cuando nos dice que a mitad de la semana rompió el pacto. Entonces, cuando esa semana empiece, estamos en la tribulación, pero a mitad de la semana va a acontecer algo, que Él va a hacer un pacto al comienzo, pero a mitad Él lo va a romper. Estuvimos hablando que cuando hablamos de la mitad, si usted tiene 1 y tiene 2, entonces ya entramos en matemáticas. Entonces cuando entramos en matemáticas es donde empezamos a ver que esa simple oración que está en ese versículo, que eso que está escrito ahí, que se ve como simple cuando dice y por una semana más, es algo que es completamente todo un mundo en cuanto a los misterios de la escritura. Cómo está ahí mucha matemática de la escritura, cómo está ahí lo que es el tiempo de Dios en su tiempo, cómo está ahí lo que es el tiempo de Dios que Dios nos da a nosotros para estar en este planeta, para Él llevar un conteo de cómo es que Él va a hacer las cosas aquí, para que así las cosas para nosotros en el planeta se vean largas, como dicen muchos, porque ya Jesucristo tiene 2000 años que no llega y no ha llegado. Eso quiere decir que esas personas lamentablemente son analfabetos de la escritura, porque no entienden que Dios no está hablando de un día, sino que está dando de un día equivalente a 1000 años, y que cuando pasen 1000 años va a ser equivalente a un día. Dios está hablando de lo que es el tiempo de Él para dárnoslos a nosotros aquí en la tierra. Por eso es que cuando vamos al Apocalipsis, vemos que ahí se encuentra la palabra 1 hora. Y por 1 hora se le dio poder y autoridad. Entonces, si esa semana se va a cumplir, y vemos aquí que por 1 hora, entonces lo que nos está diciendo Dios es que el tiempo que Él da para esa semana es equivalente a 1 hora en lo que es el tiempo de Él, en los cálculos a través de tiempo y hora para este planeta. Entonces vemos, dando esa explicación del estudio que tuvimos la semana pasada, pues vamos a entrar inmediatamente a la segunda parte, que es donde vamos a hablar de algunas cosas importantes. Ponga mucha atención a lo que vamos a hablar. Voy a ir al paso lento hasta donde me dé el tiempo, porque es mejor que usted entienda las cosas al paso, para cuando usted tenga que hacer un estudio sobre este estudio, usted pueda darle para atrás, darle para adelante, ver lo que se ha hablado aquí, hacer la matemática y usted comprobar por su propio pensamiento y su propia forma de analizar la Biblia, que lo que se ha hablado aquí hoy, de acuerdo a la matemática que usted va a hacer en su casa, entonces usted va a darse cuenta de cómo está la matemática en la Escritura, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el final del Apocalipsis. Hay muchas otras cosas en la Biblia donde hay grandes matemáticas,
Pero no nos vamos a concentrar en eso. Como el 666, y del 666 sale lo que es la Trinidad de Satanás, cuando hablamos del falso profeta, cuando hablamos de Satanás y cuando hablamos de la religión falsa que va a estar junto al anticristo. Ahí vemos una Trinidad, más sin embargo esa Trinidad la vemos en el 666. Ahora, ¿cómo la encontramos ahí? A través de un número que se llama número binario, que es el número que nos lleva a lo que en la Biblia se describe como el 100 por 1. El 100 por 1 en la Biblia no es un número, ni está hablando de una cifra de número, ni le está diciendo a usted, lamentablemente, que mientras usted más dinero dé, a usted se lo va a elevar más altos. Eso es falta de conocimiento, eso es falta de entrar en la Escritura y de pedir dirección de Dios. El 100 por 1 simplemente es un número cuántico, que es el número que buscado por el signo de por y llevado a un número, multiplicado por otro número, le va a dar siempre 1, le va a dar siempre 0, le va a dar siempre 1, que es lo que hoy en día se conoce como la cuántica, ciencia cuántica. Eso es simplemente lo que Dios está hablando ahí. Dios lo único que nos está diciendo a través de que dé al 100 por 1, por eso es que dice que dé al 30, que dé al 20, que dé al 15. Y de esa misma forma, por eso a Abraham, Dios le dice, si encuentra 50, si encuentra 10. Dios está hablando de números binarios. Dios está diciendo que todos los números que usted tenga, si lo lleva a término binario, van a tener que dar 1, van a tener que dar 0, van a tener que dar 1. Bueno, gloria a Dios. Entonces vemos aquí Daniel 9:27. Pero antes de ir a Daniel 9:27, vamos a hablar de la profecía de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice, oración del profeta Habacuc. Doble sigilo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Observe bien que cuando dice en la ira, acuérdate de la misericordia, observe bien que la palabra misericordia tiene un punto y aparte. Cuando Habacuc está hablando aquí, Habacuc está hablando de dos tiempos. Por eso él usa la palabra tiempo 2 veces. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigino. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Un tiempo. En medio de los tiempos, 2 tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cuál es la ira? La ira que está hablando Habacuc es la misma ira que está hablando Daniel en Daniel 9, versículo 27. Cuando Daniel habla en 9:27, Daniel le está diciendo y mencionando a un personaje que la Biblia describe como el desolador. Entonces, cuando Habacuc nos está hablando de una ira que va a traer ese personaje que en Daniel 9:27 se conoce como el desolador, a quien Jesucristo después llamó la abominación desoladora. Mas sin embargo, usted ve a Daniel 9:27 y lo lee y no puede entender tantas cosas que hay en ese simple versículo. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, y vamos a ver y vamos a analizar lo que está en ese versículo. Capítulo 9, versículo 27. Gloria a Dios. 9:27. Dice el versículo, por otra semana más confirmará el pacto. ¿Cuál es la otra semana más? Es esa semana que va a cumplir lo que Dios le da a Daniel antes del 27, que se conoce como la semana 70, lo cual le expliqué lo que ya aconteció. Dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. O sea, van a haber muchas naciones involucradas en estos problemas, en guerra, rumores, todo eso de guerra, rumores de guerra, guerra entre naciones, pestilencia que van a haber, desorden, caos, hambre, todo eso va a existir porque es el comienzo de dolores. Entonces, producto de ese caos, las naciones van a estar económicamente destruidas y esas naciones, las cuales son 10, como ya le hablé del libro de Apocalipsis, van a elegir
a un hombre, y ese hombre va a ser elegido de entre 7, de acuerdo a Apocalipsis 17, capítulo 11 y 12. Entonces, esos hombres se van a reunir porque no encuentran solución al asunto, y de esos 7 van a ser el octavo. Ese octavo, a quien ellos van a elegir de entre ellos 7, es esta figura que va a ser este pacto. Bueno, sigamos leyendo. Dice, y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Explicamos también que el sacrificio y la ofrenda que está hablando en Daniel 9:27 es simple y llanamente una mención a que un templo va a ser destruido y después en un futuro va a volver a ser construido de nuevo. Y los judíos volverán a hacer su sacrificio de matar su cordero y matar todas sus cosas y tener un sacerdote y llevarle la primicia y que la presente la primicia a Jehová. Todas esas cosas que hacían en el pasado, ellos ahora mismo no la pueden hacer. Ni pueden llevar diezmo a un sacerdote, ni pueden llevar primicia, ni nada de eso, simplemente porque ahora no se necesita un sacerdote para esas cosas. Porque ahora es sacerdote para la iglesia, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces ellos por ese motivo van a construir su templo, para repetir sus ritos. Gloria a Dios, estuvimos hablando de eso. Vamos a ver, entonces dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el mismo desolador del que habla Habacuc cuando dice que en la misericordia acuérdate de tu ira, hasta que venga la consumación, o sea, hasta que pasen los 7 años de esa semana, y lo que esté determinado se derrame, o sea, lo que esté escrito proféticamente se cumpla. Entonces, como vimos también que en Habacuc dice, acuérdate de la misericordia, o sea, va a haber una ira. Habacuc le dice al Señor, yo entiendo que va a haber una ira, pero en medio de la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia, o sea, acuérdate del pueblo o del remanente del pueblo de la nación de Israel. Entonces, ¿dónde vemos esa misericordia que Dios le promete a Habacuc? Esa misericordia la vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 6, y ahí vemos la misericordia de la que habla Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Por qué tiene lugar preparado por Dios? Porque Dios le prometió a Habacuc que en medio de la ira se va a acordar de su remanente y que le va a preparar un lugar especial. Su misericordia cae sobre el remanente. Su misericordia no cae sobre toda la nación de Israel, sobre el remanente. Dice, para que allí la mujer, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces aquí vemos que la mujer va a ser llevada al desierto y que Dios la va a sustentar por 1260 días. O sea, antes de que el anticristo acabe con el remanente del Señor, el Señor le va a hacer la orden, le va a hacer un llamado, ellos van a entender que está hablando el Señor y saben lo que viene sobre la tierra, y Dios lo va a llevar a un lugar aparte en el desierto para cumplir la misericordia de la que habla Habacuc. Entonces, en ese desierto Dios lo va a dejar a ellos tranquilos y va a dar a los ángeles orden de que protejan ese lugar para que el anticristo, el cual se ha levantado en contra de ellos, porque ya fue al templo y se sentó en el templo y dijo que era Dios y se sentó en el lugar de Dios y se convirtió en la desolación asoladora. Entonces ahora vemos que ahí se cumple la misericordia de que Dios le promete a Habacuc. Ahora bien, este periodo de 7 años o de 7 días, o este tiempo en que se le llama una semana, está dividida en 2 partes. La primera parte de esta semana se cumple en Daniel, desde el capítulo 24:8 en adelante. Cuando llegamos al capítulo 21 de Mateo 24:15, 21, entonces vemos que en Mateo 24:15 al 21, o en Mateo 24:15, encontramos lo que empieza, que es la gran tribulación. O sea, ahí empieza la ira. Desde Mateo 24:1 a Mateo 24:15 tenemos lo que es los dolores y tenemos que la tribulación. Pero en Mateo, cuando llegamos a Mateo 24:15 y llegamos al versículo 15 en adelante, hasta el 21, hasta el 29, hasta el 30, vemos lo que es la gran tribulación y la llegada de Jesucristo a la tierra.
Por eso es que cuando vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, vemos que en Daniel aparece una simple semana. Y a la vez esta semana está dividida en dos partes. Porque ya leímos que en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27, vemos, dice, y a mitad de la semana. O sea, a mitad. Entonces dividió el periodo, no lo dividió Dios. Si usted lee Daniel 9:27, Dios no dividió la semana. Dios lo permitió para que se cumplan las escrituras y dejó que Él lo haga. Pero quien divide la semana es el anticristo. De la misma manera que cuando Dios hace los cielos y la tierra y en 7 días creó Dios todas las cosas. Cuando Dios dice que creó todas las cosas en 7 días, pero lo hizo en 6, descansó en el séptimo, Dios está diciendo que duró literalmente o prácticamente una semana para hacerlo todo, pero que no fue la semana completa, porque en el séptimo Él descansó. Eso tiene mucha matemática para enseñar muchas grandes cosas. Mas, sin embargo, en ninguna parte de la Escritura parece que Dios dividió la semana de la creación. El que divide la semana de la creación es el anticristo, dice. Ok, dice, y fue dividida esta semana. Una semana tiene 7 días. Pero en profecías, los días son iguales a año. Y los años iguales a días. Una semana tiene 7 días. Pero en las escrituras y en las profecías, un día es igual a 7 años. Y un año es igual a 7 días. Eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel, donde Dios habla de día por año y año por día. Cuando usted va al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 21, usted ve en el capítulo 4, versículo 21, capítulo 4, versículo 6. Cuando vamos al capítulo 4, versículo 6, ahí vemos y entendemos que Ezequiel nos está dando la seña, la pista de por qué es día por año. De la misma forma que en Daniel 9:27 al comienzo, cuando Dios da las 70 semanas, que Dios le dice a Daniel que las primeras 7 semanas son igual a 49 años. 7 por 7 son 49. De esa misma manera, en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice, cumplidos estos, te acostará sobre tu lado derecho segunda vez, y llevará la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año, año por día, te lo he dado. Entonces aquí Ezequiel está explicando que un día para Dios es igual a un año y un año es igual a un día. De modo que cuando empecemos la semana 70 o la semana de cumplimiento de Daniel 9:27, vamos a ver que una semana literal equivalente a un día, pero también es equivalente a un año. Una semana tiene 7 días, pero en profecías los días son iguales. Ya lo vimos en Ezequiel. También estos años están divididos en tiempos y mitad de tiempos. También nos damos cuenta que esta semana está dividida en tiempos y mitad de un tiempo. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 25. Es el tiempo, mitad de tiempo, para que se cumpla cuando Habacuc dijo tiempos y tiempos. Si usted va al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, va a ver que está también dividida esta semana en tiempos. Tiempos y mitad de tiempo. También lo podemos encontrar en Apocalipsis, en Daniel capítulo 12, versículo 7. También en Apocalipsis 12, versículo 14, y Apocalipsis 13, versículo 5, encontramos que Dios habla también de lo que va a ser la mitad de la semana. Pero hay un gran misterio, porque cuando usted va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, le dice a usted que van a haber 1260 días. Esos 1260 días están incluidos en esa semana. Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, cuando Dios cumple su misericordia y manda a la mujer al desierto, usted va a ver que cuando Dios manda a la mujer al desierto, no la manda así. Él la manda al desierto por 1260 días.
lo que viene siendo en otra parte tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. También podemos ver eso en Apocalipsis 12, versículo 14. Entonces vemos que estos 7 años divididos, o una semana divididas en tiempos, días y años, y mitad de tiempo. O sea, vamos a ver que esta semana va a estar dividida en tiempo, días y años, mitad de tiempo, y en lo que son 3 años y medio supuestamente de paz, y lo que son 3 años y medio supuestamente que va a ser la gran tribulación. Para el Señor, bíblicamente, un año profético es igual a 12 por 30. Para el Señor, un año profético es igual a 12 meses por 30 días. Entonces, un año profético es igual a 12 meses por 30 días. Cuando usted multiplica 12 meses de 30 días, entonces usted va a encontrar que 12 por 30 es igual a 360 días. Lo que quiere decir que un año para Dios llevado a 30 días por mes es igual a 360 días. 360 días, o sea, un año, si lo multiplicamos por 3 años, es igual a 1080 días. O sea que para Dios, un año es igual a 12 meses, de acuerdo a su conteo profético, multiplicado por 30 días. Cuando usted multiplica esos 12 años por 30 días, entonces la suma de eso le va a dar 360 días. Pero cuando usted multiplica ese año de 360 días por 3 años, entonces le va a ser igual a 1080 días. Si dividimos un año de 360 días entre 2, porque la semana se divide en 2, tenemos que dividirla entre 2. Si sacamos un año de 360 días y lo dividimos entre 2, nos va a dar igual a 180 días. Lo que quiere decir que la mitad de un año de 360 días es igual a 180 días, porque 180 más 180 completan los 360 días. Si lo dividimos en 2, nos da 180 días. Lo que es igual a medio tiempo y tiempo o mitad de tiempo. O sea, cuando usted agarra ese año de 360 días y lo divide en 2, es cuando Daniel dice tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Esa palabra que él dice ahí, mitad de un tiempo, es igual a la mitad de un año de 360 días. Cuando dice en Daniel 9:27, y a la mitad de la semana, está diciendo que a la mitad de 1260 días cumplidos de la semana, es que él va a romper el pacto. Vamos a seguir. Dice, tiempo, mitad del tiempo, 180 días de un año, 360 días. Si dividido en 2 partes, cuando lo sumamos, los 360 por 30 por 3 nos da 1080 días, que es igual a la semana. Pero cuando le sumamos, si sumamos a eso 1080 días, los 180 días de la mitad de año, y lo sumamos, entonces nos va a dar el número 1260 días. O sea, si a 1080 días le sumamos la mitad del año de 360, entonces nos vas a dar una suma de 1260 días. Entonces 1260 días van a ser igual a la mitad de año. Entonces 1260 días por medio tiempo y 1260 días por otro tiempo hacen una suma de 2520 días. O sea, la mitad de esa semana va a ser igual a 1260 días, porque usted tiene que multiplicar 360 días, que es el año, por 3, que le va a dar 1080, y después sumarle la mitad de otro año, que va a ser 180 días. Cuando usted le suma los 180 días a los 360 días de un año,
entonces le va a dar 1080, usted le va a sumar los 180 días de mitad de año, o lo que le llama en la Biblia medio tiempo, y usted va a encontrar que le va a dar 1260 días. Entonces tenemos que el periodo de tribulación hasta la mitad de la semana va a ser 1260 días. Y la otra parte de la gran tribulación, hasta que Cristo regrese a la tierra, vemos que va a tener 1260 días más. Dice, o una semana de 7 años. En 7 años de 30 días por mes tenemos 2520 días. O sea, cuando usted suma los 1260 más los 1260, tenemos 1290 días. Lo que quiere decir, perdón, no 1290 días, sino 2520 días. O sea, como lo expliqué antes, una semana es igual a 2520 días. Si usted agarra el número de 2520 días, que es los días que tienen 7 años, llevado a 360 días por año, vemos que eso le va a dar 2520 días. Si usted agarra esos 2520 días y lo divide entre 2, entonces usted va a ver y se va a dar cuenta que ese número de conteo de 7 días, de cuando rompe los 2500, le va a ser igual a mitad de una semana y mitad de otra semana. De esa misma manera vemos que Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1. Dios creó los cielos y la tierra en Génesis capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Pero dice la Biblia que Él duró 7 días, porque fue en 6 y descansó el último. Lo que está diciendo la Escritura en el comienzo del Génesis es que Dios duró 2520 días, o sea, 7 semanas, lo que es igual a 7 días, lo que es igual a una semana de 7 días. Dice, si lo interpreta en días por año o año por día, como dice Ezequiel 4:6, Dios duró 2520 días. Pero si lo interpreta de la manera de como algunos intérpretes lo interpretan, entonces va a ser 1000 años igual a un día, y va a ser que Dios duró 7000 años. Ya esas son otra clase de interpretaciones. Pero de acuerdo a Ezequiel 4:6, día por año por día, te lo he dado. Entonces vemos que de esta manera hay una semana de tiempo que va a empezar a transcurrir cuando todos los tiempos de dolores se acaben. Cuando los tiempos de dolores se acaben, entonces entramos en la semana 70, o la última semana, la semana en la que el Señor Jesucristo fue cortado, no por sí, sino por pacto. Y la semana donde el anticristo divide la semana, cuando dice Daniel 9:27, a mitad de la semana. Entonces vemos que esa semana nos lleva al libro de Apocalipsis. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis encontramos que esa semana de la tribulación, cuando empieza la